Hay un abrigo que cruzó una frontera en 1961. Por fuera, no tenía nada de especial. Era el abrigo de una mujer joven, elegante, que viajaba de Francia hacia México. Pero cosida en el forro, escondida entre la tela y la costura, viajaba una película entera. Los negativos de una obra maestra que un dictador acababa de ordenar destruir. Y la mujer que llevaba ese abrigo sabía que, si la descubrían, podía perderlo todo. Imagina la escena. Una sala de proyección en el sur de Francia. Es mayo. El Festival de Cannes está a punto de terminar. Las luces se apagan. En la pantalla aparece una película extraña, perturbadora, hipnótica. La historia de una novicia a punto de tomar los votos, arrastrada hacia un mundo de deseo, culpa y crueldad humana. Nadie en la sala respira, y al final, cuando vuelven a encenderse las luces, ocurre algo que casi nunca pasa. El jurado entero se pone de pie. Esa película gana la Palma de Oro, el premio más importante del cine mundial. Pero a cientos de kilómetros de ahí, al otro lado de los Pirineos, en España, un hombre llamado Francisco Franco lee los reportes desde su despacho y no aplaude. El Vaticano acaba de calificar la película de blasfema. La Santa Sede, a través de su periódico oficial, amenaza con excomulgar a todos los que participaron en ella. Y el dictador, humillado y furioso, da una orden brutal: que se quemen todas las copias, que esa película desaparezca de la faz de la tierra, que sea como si nunca hubiera existido. Todas las copias, menos una, porque la protagonista de esa película, una actriz mexicana de poco más de 30 años, de mirada limpia y voluntad de hierro, decidió que no iba a permitir que la borraran. Según contaría ella misma décadas después, fue ella quien convenció al director de que aquello había que salvarlo. Le habría dicho que esa película era un regalo, demasiado valioso para dejarlo arder. Y entonces hizo lo impensable. Tomó los negativos, los cosió con sus propias manos al forro de su abrigo y voló de regreso a México con una obra maestra escondida sobre su propio cuerpo. Piensa por un segundo en ese viaje, en el peso invisible de esa tela, en cada control, en cada mirada de un funcionario, en cada segundo de espera, con el corazón golpeando contra el pecho. Una sola pregunta de más, una sola revisión inesperada, y todo se habría acabado. Pero la mujer del abrigo no tembló, cruzó la frontera, y la película se salvó. Esa mujer se llamaba Silvia Pinal. El mundo la conocería como la última diva del cine de oro mexicano, la musa de uno de los directores más grandes de la historia, la matriarca de una de las dinastías artísticas más famosas de América Latina. La mujer que lo había conquistado todo: gloria, belleza, fortuna, poder, casi 8 décadas frente a las cámaras. Pero hay algo que casi nadie cuenta sobre Silvia Pinal. La película que salvó con su cuerpo se llamaba Viridiana, y ese nombre, el nombre de su mayor triunfo, se iba a convertir, con los años, en el nombre de su mayor tragedia. Porque la mujer que pudo salvar una película de las llamas no podría salvar a las 2 niñas que amó y que llevaban ese mismo nombre. Pero para entender cómo una actriz terminó contrabandeando cine fuera de una dictadura, hay que rebobinar la cinta mucho antes, hasta el principio de todo. Hasta una niña que nació, literalmente, sin un apellido propio. La historia empieza en septiembre de 1931. Una jovencita, llamada María Luisa Hidalgo, da a luz a una niña. María Luisa tiene apenas 15 años, casi una niña ella misma. Y el padre de la criatura, un músico, director de orquesta en una de las estaciones de radio más importantes del país, hace algo imperdonable. Se niega a reconocerla. Se da la vuelta. Desaparece de la vida de su propia hija antes de que ella aprenda a caminar. Así llega Silvia al mundo, sin un padre que diga su nombre,
sin un apellido que la sostenga, con una sombra encima desde el primer día. Piensa por un momento en lo que eso significaba en el México de aquellos años. Una madre adolescente, una hija no reconocida, en una sociedad donde el qué dirán pesaba como una losa de piedra, donde la palabra de un hombre podía decidir el destino entero de una mujer. La pequeña Silvia crece sabiendo, de alguna manera, sin que nadie tenga que explicárselo, que su lugar en el mundo no estaba garantizado, que nadie se lo iba a regalar, que tendría que ganárselo a pulso. Durante años, la niña ni siquiera supo con certeza quién era su verdadero padre. Era un secreto que flotaba en la casa, una herida de la que nadie hablaba en voz alta. Según se ha contado, no conoció su identidad hasta cerca de los 10 u 11 años, y cuando por fin lo supo, el hombre ya tenía otra familia, otros hijos, otra vida en la que ella no cabía. Silvia nunca formó parte de ese mundo. Era como una puerta cerrada que daba a una habitación que jamás vería por dentro. Imagina lo que es eso para una niña. Saber que en algún lugar de la ciudad vive tu propio padre, que tiene otros hijos a los que sí ve crecer, y que tú no existes para él, que para él simplemente no naciste. Nadie sabe con certeza qué sintió Silvia el día en que entendió, por fin, toda la verdad sobre su origen. No hay un relato exacto de ese momento, y sería deshonesto inventarlo. Pero no hace falta mucha imaginación para intuir lo que deja una herida así en una niña. La sensación de no ser suficiente, de tener que demostrar una y otra vez que merece estar en el mundo. Muchos psicólogos dirían que detrás de las grandes ambiciones, detrás de la necesidad insaciable de ser amado por multitudes, muchas veces se esconde exactamente eso, el vacío que dejó alguien que debió quedarse y se fue. Quizás por eso Silvia nunca tuvo suficiente. Nunca le bastó una película, ni 10, ni 100. Nunca le bastó un premio, ni un teatro, ni un escenario. Siempre quería más. Llegaba más lejos, conquistaba un terreno nuevo, como si en el fondo, debajo de la diva deslumbrante, siguiera viviendo aquella niña que necesitaba que alguien finalmente la mirara y le dijera que valía la pena, que existía, que importaba. Hay quien se rompe con un peso así, y hay quien lo convierte en combustible. Silvia fue de las segundas. La estabilidad, sin embargo, terminó llegando. La madre de Silvia se casó con un hombre llamado Luis Pinal Blanco, periodista, militar, hombre de cierto carácter y de mano firme. Él le dio a la niña algo que su padre biológico le había negado para siempre. Le dio un apellido, el apellido con el que el mundo entero la conocería para el resto de la historia. Detente un segundo en esa idea. El nombre más famoso de la historia del espectáculo mexicano, Pinal, no era el nombre con el que nació, era un nombre adoptado. Un nombre que tuvo que tomar prestado para existir, para tener un sitio, para no ser nadie. Y quizás por eso, desde muy pequeña, Silvia entendió algo que marcaría cada día de su vida, que para ser vista, para ser querida, para tener un lugar en el mundo, había que brillar, había que llamar la atención. Había que ser imposible de ignorar. Había, en una palabra, que actuar. La pequeña descubrió pronto que tenía algo. Tenía una voz. Cantaba, recitaba. Se subía a cualquier escenario improvisado que encontrara, a cualquier silla, a cualquier mesa. En una casa donde el dinero no sobraba y donde las heridas no se nombraban, la atención del público se volvió una forma de cariño. Cada aplauso era una prueba de que existía, de que importaba, de que valía la pena. No era una niña que soñara con ser actriz como un capricho de juego. Era una niña que necesitaba el escenario como otros necesitan, el aire. Su madre, que conocía el poder de la voz porque venía del mundo de la radio, la apoyó, la inscribió en clases, la llevó a audiciones. Silvia estudió, se formó. Peleó por cada oportunidad, por pequeña que fuera. Empezó donde empezaban entonces
los que no tenían padrinos, en la radio, en el teatro, en esos espacios duros donde una jovencita con talento y ambición podía abrirse paso solo si era lo suficientemente terca para no rendirse jamás. Y Silvia era terca, era encantadora. Sí, tenía una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Pero detrás de esa sonrisa había una determinación de acero que muy pocos veían venir. Una niña que había aprendido, demasiado pronto, que en este mundo nadie viene a salvarte, que si quieres algo, vas y lo tomas. Imagina aquellos años, el México de las décadas de los 30 y los 40, un país que cambiaba a toda velocidad, que se modernizaba, que descubría la radio y el cine al mismo tiempo. Las familias se reunían alrededor del aparato de radio, como hoy nos reunimos frente a una pantalla. Las voces que salían de esa caja eran las grandes estrellas del momento. Y la pequeña Silvia, criada en parte en ese mundo de micrófonos y melodías, soñaba con ser una de esas voces. Con que un día, en alguna casa lejana, una familia entera se quedara en silencio para escucharla a ella. No fue un camino fácil ni rápido. Hubo escenarios pequeños, papeles diminutos, noches enteras de ensayos por unas cuantas monedas. Hubo puertas que se cerraron en su cara, productores que no la tomaron en serio, hombres que la miraron por encima del hombro, pero algo en ella nunca se apagaba. Cada vez que la rechazaban, volvía. Cada vez que se caía, se levantaba. Tenía hambre, y el hambre, cuando es de verdad, casi siempre encuentra la manera. Quienes la conocieron de joven recordarían años después a una muchacha disciplinada, trabajadora, obsesionada con mejorar. No esperaba que el talento solo la salvara. Lo acompañaba con un esfuerzo que pocos estaban dispuestos a hacer. Estudiaba a las grandes actrices, observaba, aprendía, se preparaba para una oportunidad que todavía no llegaba, convencida de que llegaría. Y cuando por fin llegó, estaba lista. Antes de seguir, queremos saber una cosa. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta saber desde qué país nos siguen. Y ahora, volvamos a esa jovencita que estaba a punto de convertirse en estrella, porque lo que vino después fue un ascenso casi vertiginoso. A finales de los años 40, México vivía un momento mágico, irrepetible. Era la época de oro de su cine. Las salas se llenaban noche tras noche. Las estrellas brillaban como nunca había brillado nadie en lengua española. Pedro Infante, Cantinflas, Tintán, María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete, nombres que todavía hoy resuenan en cada rincón de América Latina. Era una industria poderosa, glamorosa, que producía sueños a velocidad de fábrica y los exportaba a todo el continente. Y en 1949, en ese mundo deslumbrante y feroz, debutó en la pantalla grande una jovencita de apenas 17 años. Sus primeras películas llegaron casi al mismo tiempo. De pronto, el rostro de Silvia Pinal empezó a aparecer en los cines, y no era un rostro más del montón. Tenía algo distinto, algo que no se podía fabricar ni enseñar. Una mezcla rara de inocencia y picardía, de fragilidad y fuerza, de niña buena y mujer peligrosa. La cámara la amaba, la buscaba, y el público, que nunca se equivoca en estas cosas, la adoptó casi de inmediato. En apenas 10 años, esa muchacha que había nacido sin apellido reconocido, se codió con los gigantes. Compartió escenas con Pedro Infante, el ídolo absoluto de México, el hombre que medio continente lloraría cuando muriera. Trabajó con los grandes cómicos de la época, aprendió de ellos el ritmo, el tiempo, la comedia. Pasó de los papeles pequeños a los protagónicos, de ser una promesa a ser una certeza, de ser una más a ser indispensable. Pero el camino no fue solo de luces y alfombras. Detrás del glamour había jornadas agotadoras, madrugadas eternas, rechazos, competencia salvaje. La industria del cine devoraba a las jóvenes hermosas y las escupía sin piedad cuando dejaban de ser útiles.
Silvia lo sabía, y por eso nunca se confió. Nunca dejó de trabajar. Nunca dio por sentado nada. Y aquí hay algo importante que la distinguió desde el principio. Muchas de las estrellas de aquella época venían del mundo de la canción ranchera o del melodrama puro. Silvia, en cambio, tenía algo más urbano, más moderno, más ligero y a la vez más afilado. Era una mujer de comedia, tanto como de drama. Podía hacerte reír en una escena y romperte el corazón en la siguiente. Esa versatilidad, esa capacidad de moverse entre registros sería su gran arma durante toda su carrera. Mientras otras estrellas brillaban en un solo color, Silvia brillaba en todos. Trabajar junto a Pedro Infante, el hombre más amado de México, no era poca cosa para una jovencita. Infante era un fenómeno, un ídolo total, alguien cuya sola presencia llenaba salas. Compartir pantalla con él era pasar una prueba de fuego ante los ojos de todo el país, y Silvia la pasó. No se la comió la sombra del ídolo al lado del gigante. Ella también brillaba. El público la registró, la recordó. Empezó a pedir más de ella, década tras década. Esa fue su marca, la constancia. No fue una estrella fugaz que ardió un par de años y desapareció. Fue una presencia permanente que se reinventaba con cada cambio de época, que sobrevivía a las modas, a las crisis de la industria, a las generaciones que llegaban y se iban. Cuando muchas de sus contemporáneas ya habían sido olvidadas, Silvia seguía ahí, trabajando, brillando, resistiendo. Muy joven, casi una niña todavía, Silvia se casó por primera vez. Su esposo era Raphael Bankels, un hombre del teatro, director de escena, mayor que ella. De ese matrimonio nació su primera hija, una niña a la que llamó Silvia, que años más tarde se convertiría también en actriz con el nombre de Silvia Pasquel. La primera rama de una dinastía que apenas comenzaba a echar raíces. Ese matrimonio no duró, como tampoco durarían del todo los siguientes. Y aquí hay un patrón que vale la pena nombrar, sin juzgarlo, porque dice mucho de cómo se construía el poder en aquel mundo. La vida amorosa de Silvia Pinal estuvo siempre entrelazada con su carrera. Con Tron, cada uno de sus esposos pertenecía, de algún modo, al universo del espectáculo o del poder. Y cada matrimonio, de alguna manera, abrió una puerta nueva. El primero la acercó al teatro. El segundo, al cine de autor más prestigioso del mundo. El tercero, a la música y la televisión. El cuarto, a la política y al poder de verdad. Pero sería un error enorme, casi una injusticia, reducir a esta mujer a sus matrimonios, porque ella no fue nunca el reflejo de sus esposos. Fue el sol alrededor del cual todos ellos giraron. Los hombres iban y venían, entraban y salían de su vida. La estrella se quedaba, siempre. Cada uno de ellos sería recordado, en buena medida, por haber estado al lado de Silvia Pinal, no al revés. A finales de los años 50, Silvia ya era una de las actrices más cotizadas y mejor pagadas de México. Hermosa, talentosa, con una carrera sólida como una roca. Pudo haberse quedado ahí, cómoda, segura, en lo más alto del cine comercial mexicano, haciendo comedias ligeras y dramas románticos hasta el fin de sus días. Muchas, en su lugar, lo habrían hecho. Era lo fácil, era lo seguro. Pero Silvia Pinal quería más. Quería algo que el dinero y la fama todavía no le habían dado. Quería ser tomada en serio. Quería el respeto del arte, no solo el aplauso del público. Quería que los que decidían qué era importante y qué no la miraran como a una igual. Y para conseguirlo, fue a buscar al hombre más difícil, más genial y más peligroso del cine en lengua española. Y entonces llegó Buñuel. Luis Buñuel era una leyenda viva y maldita, un genio del cine surrealista, un español exiliado, provocador, indomable,
que había escandalizado al mundo desde joven con sus imágenes imposibles y que había sido censurado en medio planeta, trabajar con él era entrar en territorio minado. Era arriesgarse al rechazo, al escándalo, a la condena pública, pero también era, para quien se atreviera, la única puerta de entrada a la historia grande del cine. La forma en que se conocieron es una de esas anécdotas que lo dicen todo sobre el carácter de Silvia. Según ella misma contó muchas veces, fue ella quien lo buscó, quien insistió, quien lo eligió, y no al revés. Se encontraron, según se ha relatado, en un hotel. Buñuel, escéptico, curtido, le habría preguntado con cierta ironía quién demonios iba a producir una película así, una película que él mismo daba por poco comercial y poco rentable. Ella tenía la respuesta lista, sin dudar un segundo. Su entonces esposo, un empresario llamado Gustavo Alatriste, pondría el dinero, lo que hiciera falta. En Profit Bank, años después, Silvia lo resumiría con una frase que la pinta de cuerpo entero. Diría, con una mezcla de orgullo y de verdad descarnada, que era una enorme vanidad lo que iba a decir, pero que ella había escogido a Buñuel, y no Buñuel a ella, que ella había ido por él. Esa decisión lo cambió todo. El rodaje mismo fue una aventura tensa, cargada de electricidad. Filmar en la España de Franco una película tan provocadora era, en sí mismo, un acto de equilibrismo peligroso. El equipo sabía que estaban jugando con fuego, que cada escena podía ser leída como un ataque a la iglesia, al régimen, al orden establecido. Buñuel trabajaba con la calma helada de quien ya ha sido censurado 1000 veces y ya no le teme a nada. Silvia, en cambio, sentía el peligro en la piel, pero confiaba en él ciegamente. Se dice que había escenas que rozaban lo prohibido, imágenes pensadas para incomodar, símbolos escondidos que solo se entenderían después. El maestro sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y la estrella mexicana lo siguió hasta el borde del abismo. Hubo, sobre todo, una escena que encendería la mecha de todo el escándalo. Una imagen que recreaba, de forma irreverente y demoledora, una escena sagrada de la tradición cristiana, protagonizada por un grupo de mendigos. Cuando esa imagen llegó a los ojos del Vaticano, la reacción fue inmediata y feroz. La consideraron una blasfemia imperdonable. Y a partir de ahí, todo se desató. De esa colaboración nació primero Viridiana en 1961. La historia de una joven novicia que, antes de consagrarse a Dios, visita la hacienda de su tío y queda atrapada en una red de deseo, manipulación, culpa y caridad mal entendida. Una película feroz, incómoda, magistral, que ponía un espejo despiadado frente a la hipocresía de la sociedad y de la religión de su tiempo. Una película que no pedía permiso. Y el mundo reaccionó como reacciona el mundo ante las verdades incómodas, con furia. Ya conoces la parte central de esa historia, la Palma de Oro en Cannes, la condena del Vaticano, que la incluyó en su lista de obras censuradas. La orden de Franco de destruir cada copia, de borrarla para siempre. La destitución del propio funcionario español que, sin saber lo que se venía, había ido a recoger el premio en nombre de su país. Y el abrigo, siempre el abrigo. Esa imagen de Silvia cruzando la frontera con una obra maestra cosida a su ropa, salvando del fuego una película que hoy se considera una de las más importantes jamás filmadas en lengua española. Pero la colaboración con Buñuel no terminó ahí. Vinieron 2 películas más, igual de extraordinarias, igual de inmortales. El Ángel Exterminador, en 1962. Una pesadilla elegante y genial sobre un grupo de invitados de la alta sociedad que sin explicación posible descubren que no pueden salir de una habitación. Una metáfora brutal sobre las cadenas invisibles de una clase social entera. Y luego Simón del Desierto,
una fábula extraña y luminosa sobre un santo tentado en lo alto de una columna en medio de la nada. 3 películas, 3 obras maestras, una sola actriz en el centro de todas ellas. Y hay algo que conviene subrayar, porque dice mucho de su talento real. En aquellos años, una actriz hermosa y popular podía vivir cómodamente de su belleza, de papeles ligeros pensados para lucirla. Silvia eligió el camino contrario. Eligió a un director famoso por exigir, por desnudar a sus actores por dentro, por buscar la verdad más incómoda detrás de cada gesto. En esas películas, Silvia no estaba ahí para verse bonita. Estaba ahí para construir personajes complejos, contradictorios, perturbadores, para entregar algo de sí misma que el público nunca había visto, y lo hizo, a la altura del maestro, sin que el genio la opacara. Esas 3 películas la separaron para siempre del resto. Hubo muchas estrellas bellas en el cine de oro mexicano. Hubo grandes rostros, grandes voces, grandes ídolos, pero muy pocos consiguieron lo que ella consiguió: cruzar la frontera invisible que separa a la celebridad popular del arte que perdura. Silvia Pinal pertenecía a los 2 mundos a la vez. Era amada por las multitudes y respetada por los expertos. Esa doble corona la llevaron muy pocos en toda la historia del cine en español. Con esa trilogía, Silvia Pinal dejó de ser solo una estrella mexicana. Se convirtió en un nombre del cine mundial. Una de las poquísimas latinoamericanas que se había ganado un lugar en el panteón del arte cinematográfico más serio y exigente del planeta. Críticos, académicos, cinéfilos de todo el mundo empezaron a estudiar su trabajo, a escribir sobre ella, a proyectar sus películas en universidades y filmotecas. Para muchos expertos, su actuación en Viridiana sigue siendo hasta el día de hoy la mejor de toda su carrera. Y mientras tanto, su belleza quedaba inmortalizada también de otra forma, en otro arte. El gran muralista Diego Rivera, uno de los artistas más importantes de la historia de México y del mundo, quedó completamente fascinado por ella. Tanto que la convirtió en una de sus musas y le pintó un enorme retrato, una obra que, cuentan, se conservó durante años en su casa, al sur de la Ciudad de México, como un tesoro privado. Que un hombre como Diego Rivera la eligiera como musa no era un detalle menor. Rivera había pintado a las mujeres más fascinantes de su tiempo. Había retratado a la historia misma de México en sus murales gigantescos. Que pusiera sus ojos en Silvia Pinal significaba que ella ya no era solo una estrella de cine, era parte del imaginario cultural de un país entero. Su rostro empezaba a pertenecer no solo a las pantallas, sino al arte, a la memoria, a la identidad nacional. Se estaba convirtiendo en vida, en un símbolo. Y los símbolos, a diferencia de las personas, no envejecen igual. Mientras la mujer real vivía, amaba, sufría y luchaba, la leyenda crecía aparte, por su cuenta, alimentándose de cada película, de cada portada, de cada aparición. Con el tiempo, esas 2 Silvias, la mujer de carne y hueso y el mito imborrable, vivirían lado a lado, sin tocarse del todo. El público amaría al mito. Pero quien pagaría las facturas del destino, una por una, sería la mujer. Piénsalo bien. Una mujer que había nacido sin apellido reconocido ahora, era pintada por Diego Rivera, dirigida por Luis Buñuel y premiada en Cannes. La niña, a la que su propio padre no quiso nombrar ahora, tenía el reconocimiento de los más grandes genios de su época. Había llegado más lejos de lo que cualquiera habría podido soñar para ella. Pero Silvia nunca se quedó quieta en un solo lugar. Mientras otras estrellas vivían de su belleza, ella hacía teatro, comedia musical, producciones que la llevaron hasta Europa, algo casi imposible para una actriz latinoamericana de su tiempo. Y en casa construía algo todavía más raro para una mujer de aquel mundo, un imperio propio.
Compraba teatros con su dinero, producía obras, montaba musicales que llenaban salas temporada tras temporada. No le bastaba con ser la estrella en el escenario, quería ser la dueña del escenario, porque esa fue siempre su grandeza secreta. Silvia Pinal no fue solo una cara frente a la cámara, fue una empresaria, una mujer de negocios en un mundo de hombres, capaz de reinventarse cada vez que una época parecía dejarla atrás. Más que la belleza, más que el talento, ese fue su verdadero don, la capacidad de seguir, pasara lo que pasara. Y en medio de toda esa gloria, en lo más alto de la cima, Silvia tomó una decisión que en aquel momento parecía hermosa, un homenaje, un acto de amor puro. Tuvo una hija con Gustavo Alatriste, el productor de aquellas películas inolvidables, y a esa niña le puso un nombre que llevaba grabado en el corazón, el nombre del personaje que la había hecho inmortal, el nombre de la película que había salvado del fuego con sus propias manos. La llamó Viridiana. En ese momento parecía el gesto más tierno y más bello del mundo. La estrella honrando a su gran obra, dándole su nombre a su propia hija, como quien le da lo más valioso que tiene. Nadie en la tierra podía imaginar lo que ese nombre traería con el tiempo. Nadie podía sospechar la sombra que se escondía detrás de tanta luz. Pero el verdadero precio de toda esa gloria estaba por cobrarse. Durante los años 60 y 70, Silvia Pinal vivió en la cima absoluta. Su tercer matrimonio, con el cantante Enrique Guzmán, un ídolo del rock and roll en español, uno de los grandes de su generación, la convirtió en parte de una pareja explosiva, glamorosa, perseguida sin descanso por la prensa. Eran el equivalente mexicano de una pareja de leyenda. Famosos, hermosos, jóvenes, escandalosos. Las cámaras los perseguían a todas partes. Sus pleitos y sus reconciliaciones eran noticia nacional. Era una relación intensa, apasionada y, como trascendió a lo largo de los años, también tormentosa, llena de altibajos, de rupturas y regresos. El choque de dos egos enormes, de dos estrellas acostumbradas a brillar cada una por su cuenta, como tantas relaciones de ese tipo, ardió con fuerza y también quemó. De esa unión nacieron dos hijos. Y uno de ellos, una niña, llegaría a convertirse con el tiempo en una de las grandes figuras del rock en español por derecho propio. Alejandra Guzmán, una estrella enorme, capaz de llenar estadios. Así, casi sin proponérselo, Silvia se estaba convirtiendo en algo más grande que una actriz. Se estaba convirtiendo en la cabeza de una dinastía. Una familia entera de artistas, cantantes y actrices que llevaban su sangre y, sobre todo, su huella. Hijas, nietas, bisnietas que crecerían bajo la sombra inmensa de la matriarca. Un linaje del espectáculo que se extendería por generaciones. Tenía fama mundial, tenía fortuna, tenía teatros, propiedades, negocios, tenía una familia numerosa y poderosa, tenía el respeto del arte más exigente y el amor incondicional del público más popular. Tenía, en apariencia, absolutamente nada que envidiarle a nadie en esta vida. La gente la veía pasar y pensaba lo que pensamos todos cuando vemos a alguien así. ¡Qué suerte! ¡Qué vida! Lo tiene todo. Y desde afuera era verdad. Vivía rodeada de lujo, de belleza, de aplausos. Viajaba por el mundo. Se codeaba con presidentes, artistas, millonarios. Su nombre abría cualquier puerta. Su rostro era conocido en cada hogar de América Latina. Era, sin discusión, una de las mujeres más admiradas, más imitadas y más envidiadas de su tiempo. Pero nadie ve lo que pasa detrás de las puertas cerradas. Nadie conoce el precio real de una vida así. Nadie sabe lo que se siente al acostarse cada noche cargando con todo lo que el público nunca verá. Y el precio de Silvia
estaba a punto de revelarse de la forma más cruel imaginable. Era una tarde de octubre de 1982, y entonces sonó un teléfono. Lo que le dijeron al otro lado de la línea partió su vida en dos, para siempre, en un antes y un después, que ya nunca se cerraría. Su hija Viridiana, la que llevaba el nombre de su mayor triunfo, la joven actriz que apenas empezaba a construir su propia vida y su propia carrera, había tenido un accidente automovilístico. Tenía 19 años. No sobrevivió. Hay golpes que no tienen palabras. Hay dolores que no caben en ningún idioma humano. Perder a un hijo es, para cualquier persona en cualquier rincón del planeta, lo más parecido al fin del mundo que existe. Va contra el orden natural de las cosas. Los hijos entierran a los padres, no al revés. Y cuando se rompe esa ley, algo se quiebra en el alma que ya no vuelve a unirse jamás. Silvia Pinal, la mujer que había salvado una película de las llamas, la mujer que parecía capaz de cualquier cosa, la que había desafiado al Vaticano y a un dictador, descubrió en ese instante que había un fuego que no podía apagar, una pérdida que no podía deshacer, un guión que ningún poder en la tierra le permitiría reescribir. Años más tarde, intentó poner en palabras lo que no se puede explicar. Según se ha citado de sus propias declaraciones, dijo que la muerte de Viridiana fue como un reloj que se detuvo demasiado pronto, que ella se empeñó con todas sus fuerzas en darle cuerda, en hacerlo andar otra vez a la fuerza, pero que nunca más volvió a funcionar igual. Y luego añadió, casi rendida, casi en un susurro, que el dolor y la pena de algo así simplemente no tienen explicación posible. El reloj se detuvo. Imagínate lo que es eso de verdad, estar en la cima del mundo, tenerlo todo, y descubrir, de un solo golpe, que nada de eso, ni la fama, ni el dinero, ni los premios, ni los teatros, ni el reconocimiento de los más grandes genios de tu tiempo sirve absolutamente de nada, cuando lo que pierdes es a tu hija de 19 años. Que toda esa gloria, de pronto, no pesa nada. Que la mujer más admirada del país está, en lo más hondo, tan sola y tan rota como cualquier madre en cualquier parte. Hay un detalle de esta historia que pocas biografías se atreven a contar y que resume mejor que nada el peso de esa herida. Madre e hija habían visto juntas, durante un viaje a Nueva York, una obra de teatro que las conmovió hasta las lágrimas. Una obra sobre una monja, sobre la fe, la culpa y la pérdida. Silvia, entusiasmada, hizo lo que hacía siempre que algo la apasionaba. Compró los derechos para montarla en español. Era un proyecto que iban a hacer juntas, madre e hija, un sueño compartido, una promesa entre las dos. Después de la muerte de Viridiana, ese sueño quedó congelado en el tiempo, como una fotografía rota. Cuando la obra finalmente se montó en México, años más tarde, nadie de la familia quiso participar en ella. Y se dice que Silvia nunca quiso ir a verla. Nunca. Ni una sola vez. Era demasiado. Era abrir, en público, una herida que jamás cicatrizaría. Algunas puertas, una vez que el dolor las cierra, no se vuelven a abrir. Quienes estuvieron cerca de ella en aquellos años contarían después que algo en Silvia cambió para siempre. Que siguió trabajando, sí, porque el trabajo era lo único que la mantenía de pie, lo único que la salvaba de hundirse del todo. Que siguió sonriendo en público, porque era una profesional y porque el público no tenía la culpa de su dolor. Pero que en privado, en los momentos en que nadie la veía, cargaba con una tristeza que ya no se iba nunca, una sombra que la acompañaría el resto de su larga vida. Aprendió a vivir con el dolor, como se aprende a vivir con una herida que nunca cierra del todo. No lo superó. Nadie supera algo así. Solo aprendió a llevarlo. Y sin embargo, no se rindió. Eso también es parte de quién era. En lugar de desaparecer, en lugar de encerrarse en su dolor, Silvia volvió al trabajo con una entrega casi feroz.
Fue en esos años, después de la tragedia más grande de su vida, cuando se reinventó una vez más, ahora como productora de televisión, creando un programa que durante años entraría cada semana en millones de hogares de toda América Latina, contando las historias reales de la gente común. Como si, al no poder con su propio dolor, hubiera decidido darle voz al dolor de los demás. Como si contar otras historias fuera su manera de seguir respirando. Detente un momento aquí, conmigo. Si esta historia te está impactando, dale like. Ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Y ahora, respira. Porque por imposible que parezca, por cruel que suene, el dolor de esta familia apenas empezaba. Porque el nombre Viridiana todavía no había terminado de cobrar su precio. Recuerda a Sylvia Pasquel, la primera hija de Sylvia, la mayor, la que había nacido de aquel primer matrimonio. Después de la tragedia de su hermana, Sylvia tuvo una hija propia y, en un gesto conmovedor de amor y de memoria, decidió nombrarla igual que a su hermana muerta. La llamó Viridiana. Otra vez, ese nombre. Otra niña en la familia con el nombre de la película que la abuela había salvado del fuego, como si quisieran devolverle la vida a través de una nueva niña a la que se había ido. Y entonces, en 1987, ocurrió lo inimaginable, lo que ninguna familia debería vivir ni una sola vez, mucho menos dos. La pequeña Viridiana, la nieta, la niña que llevaba el nombre de la tía que nunca llegó a conocer, murió. Tenía apenas 3 años de edad. Una tragedia repentina, devastadora, de esas que ocurren sin aviso y destruyen a una familia entera para siempre. Otra Viridiana, otra pérdida. 2 veces. La familia Pinal había perdido a 2 seres queridos que llevaban exactamente el mismo nombre. El nombre del triunfo más grande de Sylvia. El nombre que ella había elegido con tanto amor para honrar lo que más amaba de su arte. Es imposible no detenerse, con un nudo en la garganta, ante una coincidencia tan cruel. La mujer que había arriesgado su libertad para que una película llamada Viridiana no desapareciera del mundo, había visto desaparecer, una tras otra, a 2 viridianas de carne y hueso de su propia sangre. La obra de arte sobrevivió. Sigue viva hoy. Las niñas, en cambio, no. Nunca se ha dicho que Sylvia creyera en maldiciones. No hay forma de saber qué pensaba realmente en lo más hondo y secreto de su corazón cuando se quedaba sola. Pero cualquiera que conozca esta historia siente un escalofrío recorrerle la espalda, como si el destino le hubiera cobrado, de la manera más brutal y precisa posible, el precio exacto de su gloria. Como si cada premio tuviera, escondida, una factura. Y aquí es donde la historia se vuelve también, sin remedio, la historia de una familia que cargaba con demasiado peso sobre los hombros. Porque una dinastía no se construye sin tensiones. Y la dinastía Pinal, con todo su talento deslumbrante y toda su fama, no fue la excepción a esa regla, más bien al contrario. Detrás de las luces de los escenarios, de las portadas de las revistas, de las apariciones públicas siempre impecables, había heridas profundas que se transmitían de generación en generación, como una herencia silenciosa. Rivalidades, distancias, celos, reconciliaciones emotivas, seguidas de nuevas rupturas dolorosas. Con el paso de los años, esos conflictos internos de la familia dejaron de ser un secreto y se volvieron, poco a poco, dolorosamente públicos. Pleitos entre distintas generaciones, acusaciones lanzadas frente a las cámaras, ante millones de espectadores, capítulos íntimos y dolorosos que se discutían en programas de televisión que llenaban portadas que el país entero seguía como si fuera una telenovela. La intimidad rota de una familia convertida, casi sin remedio y casi sin defensa, en espectáculo nacional. Y en el centro de todo ese huracán, cada vez más anciana, cada vez más frágil, cada vez más cansada, estaba Sylvia, la matriarca,
la que había empezado todo, la raíz del árbol. Calm, 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 calm. Atrapada entre los seres que más amaban el mundo, sin poder unirlos del todo, viendo con impotencia cómo su familia, su mayor obra, más grande y más importante para ella que cualquier película jamás filmada, se desgarraba a la vista de todos. Es una de las grandes ironías de su vida entera. Había construido un imperio artístico, una familia llena de estrellas brillantes, un nombre que se transmitía como una corona de generación en generación. Y descubrió, con el tiempo, que esa misma corona, esa misma fama, ese mismo nombre glorioso, eran también una carga pesadísima, casi insoportable, para todos los que nacían debajo de su sombra. Que ser un Pinal o un Guzmán era a la vez un privilegio enorme y una condena difícil de llevar. Crecer bajo un apellido legendario tiene un costo que pocos imaginan desde afuera. Cada paso que daban los descendientes de Silvia era observado, juzgado, comparado. Cada error se volvía titular, cada éxito quedaba a la sombra de la abuela inmortal. Los conflictos que en cualquier otra familia se resuelven en privado, en esta familia se libraban frente a las cámaras, alimentados por una prensa que nunca tenía suficiente. Generaciones distintas, heridas distintas, versiones distintas de la misma historia, lanzadas al aire para que un país entero eligiera bando, y Silvia, en medio de todo, intentaba sostener lo insostenible, reunir lo que se rompía. Ser madre, abuela y bisabuela de un clan inmenso y herido, sin poder imponer la paz, sin poder borrar los rencores acumulados durante décadas. Hay una soledad muy particular en eso, la de quien tiene a toda su familia alrededor y, aún así, no puede unirla. La de la matriarca que lo construyó todo y ve cómo, a pesar de todo su poder, no puede arreglar lo único que de verdad le importa. Es probable que ahí, en esa impotencia, estuviera el dolor más callado de sus últimos años. No la falta de fama que le sobraba, no la falta de dinero ni de reconocimiento, sino ver a los suyos enfrentados y no poder hacer nada más que mirar. Mientras tanto, mucho antes de todo esto, el cuarto y último matrimonio de Silvia la había llevado por un camino completamente nuevo, inesperado. Se casó con un político que llegó a ser gobernador de un estado, y la estrella del cine se transformó, poco a poco, en una figura pública de otro tipo, de otra naturaleza. Se metió en la política de verdad. Y aquí conviene ser claros y precisos, porque los hechos hablan por sí solos y no necesitan adornos. Silvia Pinal se afilió a uno de los grandes partidos políticos de México y, usando su enorme popularidad, su nombre conocido en cada hogar del país, fue electa para cargos públicos reales, no decorativos. Llegó a ser diputada federal. Más tarde, fue electa para la Asamblea de Representantes de la capital del país. Y hacia el final de los años 90, ocupó nada menos que un escaño como senadora de la República. Piénsalo despacio. La misma mujer que había sido musa de Buñuel, que había sido pintada por Diego Rivera, que había salvado una película de la censura de un dictador escondiéndola en su abrigo, terminó sentada en el Senado de su propio país, debatiendo y votando leyes que afectaban a millones de personas. Pocas vidas en la historia abarcan tanto, llegan tan lejos en direcciones tan distintas. Del cine de oro al poder legislativo, de la pantalla grande a la tribuna del Congreso, de musa del surrealismo a senadora. Una sola mujer, una sola vida. Pero ni el poder, ni los cargos, ni los honores llenan jamás los vacíos del corazón. Y los años, implacables, indiferentes a la gloria, seguían avanzando sin detenerse. Poco a poco, con elegancia, Silvia se fue retirando de los reflectores más intensos. Las nuevas generaciones tomaron el escenario.
Sus propias hijas y nietas se convirtieron en estrellas que brillaban con luz propia. Y ella, la última diva de una era irrepetible, quedó como una especie de monumento vivo, una leyenda nacional a la que el país entero rendía homenaje en cada oportunidad, pero que pasaba cada vez más tiempo en la quietud de su casa, rodeada de fotografías, de recuerdos, de fantasmas queridos. Hubo homenajes, muchos. Hubo premios al conjunto de su carrera, decenas y decenas de ellos a lo largo de las décadas, de México y del extranjero. Hubo reconocimientos en las más altas instituciones culturales de su país, las que se reservan solo para los inmortales. El país nunca la olvidó, nunca dejó de quererla, nunca dejó de admirarla. Pero detrás de cada homenaje, detrás de cada placa y cada aplauso de pie, había una mujer mayor que había enterrado a una hija y a una nieta, que había visto a su familia desgarrarse en público, que había amado y perdido una y otra vez a lo largo de una vida larguísima. Una mujer que cargaba, en un silencio que el público nunca vio, con casi un siglo entero de vida, de gloria y de heridas que nunca terminaron de sanar. Y el destino, que ya le había cobrado tanto, tenía guardado para ella un último capítulo. A finales de noviembre de 2024, Silvia Pinal fue hospitalizada. Al principio parecía algo manejable, una de esas dolencias que vienen con la edad avanzada, una infección. Pero su cuerpo, después de más de 9 décadas de vida intensa, ya no tenía las fuerzas de antes para defenderse. Las complicaciones empezaron a acumularse, una tras otra, sin tregua. Uno de sus pulmones colapsó. Llegó una neumonía. El corazón, ese corazón, que había latido durante tantos años, empezó a fallar. El 28 de noviembre de 2024, a los 93 años 94, según ha precisado su propia familia, Silvia Pinal murió. Y México entero se detuvo. La noticia recorrió el país como una ola imparable. Las televisoras interrumpieron su programación habitual para dar paso al luto. Las redes sociales se llenaron, en cuestión de minutos, de mensajes, de recuerdos, de lágrimas digitales de millones de personas que sentían que habían perdido a alguien de la familia. Toda una nación entendió en ese instante que se había ido la última gran diva de su época de oro, la última sobreviviente de una generación dorada e irrepetible. Con ella se cerraba, de golpe, un capítulo entero de la historia cultural de un país, una puerta que ya nunca volvería a abrirse. 2 días después, su féretro fue llevado al Palacio de Bellas Artes, el recinto más importante y sagrado del arte en México. Un honor que se reserva, a lo largo de las generaciones, solo para los más grandes entre los grandes. Miles y miles de personas hicieron fila durante horas, bajo el sol, solo para poder despedirla, para darle las gracias, para llorarla, para decirle adiós a la mujer que había acompañado, a través de la pantalla, sus infancias, sus juventudes, sus vidas enteras. La niña que había nacido sin un apellido reconocido, la hija no deseada por su propio padre, fue despedida como una reina, en el templo más sagrado del arte de toda una nación. El círculo se cerraba de la forma más improbable y más justa posible. En las calles de la Ciudad de México, frente al Palacio de Bellas Artes, se vivió algo que pocas figuras logran provocar. Gente de todas las edades. Abuelas que la habían visto en el cine de oro, siendo jóvenes. Padres que crecieron con sus telenovelas y su programa de televisión. Jóvenes que la conocían sobre todo por ser la legendaria abuela de la dinastía, pero que entendían, aunque fuera vagamente, que estaban despidiendo a alguien irrepetible. Flores, aplausos, lágrimas. Y, por encima de todo, una sensación compartida de fin de una era, de que con ella se iba algo que ya no volvería nunca.
Los homenajes se multiplicaron durante días. Colegas, figuras públicas, artistas de varias generaciones, instituciones culturales, todos quisieron decir unas palabras sobre la última diva. Y entre tantos discursos y tantas coronas de flores, lo que quedaba flotando en el aire era una verdad muy simple. México no estaba despidiendo solo a una actriz. Estaba despidiendo a un pedazo entero de su propia historia. A una mujer que había estado presente, de una forma u otra, en casi un siglo de la vida cultural del país. Y aquí, casi al final de todo, hay una última verdad que pone la piel de gallina. Una ironía que atraviesa esta historia entera de principio a fin, como un hilo invisible que solo se ve cuando ya conoces el desenlace. Recuerda cómo empezó todo. Recuerda a la joven Silvia, en 1961, cosiendo con sus manos los negativos de Viridiana al forro de su abrigo, arriesgándolo absolutamente todo, su libertad, su carrera, su seguridad, para que esa película no desapareciera del mundo, protegiéndola, de manera literal, con su propio cuerpo, contra su propia piel. Esa fue quizás la imagen más poderosa y más reveladora de toda su vida. Una mujer dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a Viridiana. Pudo salvar la película. La película existe todavía hoy. Se estudia en universidades. Se proyecta en cinetecas. Se admira en todo el mundo. Es eterna. Pero a las dos niñas que llevaban ese mismo nombre, a las dos Viridianas de su propia sangre, no pudo salvarlas, por más que las amó con todo su ser. Por más que lo habría dado todo, 1000 veces, por cambiar su suerte, el destino fue más fuerte que ella, más fuerte que su voluntad de hierro, que su fama, que su poder, que su fortuna entera. Piénsalo. Una mujer capaz de rescatar una obra maestra de las llamas de una dictadura, de burlar a un dictador y al Vaticano al mismo tiempo. Y sin embargo, una madre y una abuela incapaz de proteger a los suyos de las cosas que de verdad, en el fondo, importan. Esa contradicción terrible, esa herida abierta en el centro mismo de tanta gloria, es quizás lo más profundamente humano de toda su historia, lo que la acerca a cualquiera de nosotros. Porque al final de cuentas, eso es lo que era Silvia Pinal. No solo una diva, no solo una leyenda inmortal, no solo un rostro pintado por Diego Rivera y dirigido por Buñuel. Era una mujer, una persona de carne y hueso que rió y lloró, que ganó y perdió, que amó y fue traicionada, que lo tuvo absolutamente todo y descubrió, de la manera más dura, que el todo no alcanza para protegernos del dolor más hondo. La verdadera tragedia de Silvia Pinal no es que haya perdido tanto a lo largo de su larguísima vida. Es que tuvo en sus manos el poder casi mágico de salvar una obra de arte para la eternidad, de vencer a la censura y al olvido, y no tuvo, en cambio, ningún poder para cambiar el destino de las personas que llevaban el nombre de esa misma obra. La gloria la hizo inmortal. La vida, simplemente, la hizo humana. Y lo humano, siempre, siempre, termina pagando un precio. Quizás tú, del otro lado de la pantalla, escuchando esta historia hasta aquí, también te has hecho alguna vez la misma pregunta que late en el corazón de esta vida. ¿De qué sirve tenerlo todo si lo único que de verdad queremos no se puede comprar, ni ganar, ni rescatar, cosiéndolo al forro de un abrigo? Silvia Pinal vivió casi un siglo entero buscando, sin saberlo, la respuesta a esa pregunta. Y tal vez, en el fondo, todos seguimos buscándola cada día de nuestras vidas. Hay algo profundamente humano en su historia que nos toca a todos, sin importar de qué país nos esté viendo. Porque su vida, despojada del glamour, de los premios y de las cámaras, es la vida de cualquier persona llevada al extremo. Todos hemos querido ser vistos. Todos hemos cargado con heridas de la infancia que nadie eligió.
Todos hemos descubierto, tarde o temprano, que las cosas que más amamos son justamente las que no podemos controlar ni proteger del todo. Sylvia simplemente vivió todo eso bajo la luz más intensa, frente a millones de testigos, durante casi 100 años. Su grandeza la hizo distinta a nosotros, su dolor la hizo igual. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que historias como esta siguen importándonos. No porque hablen de gente lejana, inalcanzable, hecha de otra materia, sino porque, debajo de todo, hablan de nosotros, de nuestros miedos, de nuestros vacíos, de nuestra necesidad de ser amados y de nuestro terror a perder lo que amamos. Sylvia Pinal fue una leyenda. Pero antes que eso, y por encima de todo, fue una mujer que amó, que luchó y que perdió, como todos. Su legado, sin embargo, sigue intacto y vivo. En las películas que se proyectan en cinetecas y festivales de todo el mundo, en la dinastía de artistas que dejó tras de sí, que sigue cantando y actuando y llenando escenarios y conmoviendo al público generación tras generación, en la memoria agradecida de un país que la convirtió en símbolo, en orgullo, en parte de su propia identidad. Y sobre todo, en esa imagen que ya nadie en la tierra podrá borrar jamás, la de una mujer joven, valiente y terriblemente terca, cruzando una frontera con una obra maestra escondida sobre su propio corazón. Esa imagen vale por toda una vida. Lo dice todo sobre quién fue. Una mujer que, cuando el mundo entero quería destruir algo hermoso, lo escondió contra su pecho y se lo llevó consigo. Esa fue su forma de amar, esa fue su forma de pelear, y al final, esa fue su forma de quedarse para siempre. Esa fue Sylvia Pinal, la última diva del cine de oro mexicano, la musa que eligió ella misma a su genio, la mujer que salvó a Viridiana, y la madre que aprendió, de la forma más dura y más cruel que existe, que hay tesoros que ningún abrigo en el mundo puede proteger. Hay otra historia que llevamos tiempo queriendo contar. La historia de otra mujer que tuvo el mundo a sus pies, que fue adorada por millones y que escondía, detrás de la sonrisa, un secreto que solo se conocería cuando ya era demasiado tarde. Una vida que parecía un cuento de hadas y que terminó siendo una de las más dolorosas de su siglo. La próxima semana vamos a abrir juntos ese capítulo. Activa la campanita para no perderte ese momento. Y si esta historia te quedó dando vueltas en la cabeza, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?